Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente soy Rafael Ruiz, ingeniero de aplicaciones y preventa para Honeywell Fire Latam. Yo veo toda la región, de región andina, Centroamérica, el Caribe y exportadores de Florida. Entonces, pues hoy vamos a tocar, en esta tarde vamos a tocar todo lo relacionado con estilos y clases de cableado para sistemas de alarma de incendio. Para quienes estuvieron esta mañana, vimos normativa colombiana para sistemas de detección de incendio y complementando la serie de charlas que hemos dado con relación a los sistemas de detección de incendio, vamos a ver este tema de estilos y clases de cableado que para algunos es nuevo, no lo conocen muy bien y es importante que conozcan algunas diferencias. Para iniciar, debemos tener claro cuáles son los tipos de circuitos que vamos a cablear en los diferentes sistemas que vamos a utilizar. El principal circuito que encontramos comúnmente son los circuitos IDC, que son, por sus siglas en inglés, circuitos de dispositivos de iniciación. Estos circuitos de dispositivos de iniciación son esos cableados, esos circuitos de cableado que comunican a los dispositivos que envían una señal de iniciación de alarma al controlador principal, a nuestro panel de control, a nuestra central de alarmas de incendio, como ustedes la quieran llamar, por medio de señales. En la mayoría de casos, este tipo de señales de los circuitos IDC son las comúnmente llamadas señales de contacto seco. Nos entregan una señal on-off, activo o inactivo. Y es muy importante que tengan en cuenta que este tipo de circuitos IDC, dependiendo de los cableados, va a tener que ser supervisado. ¿Qué dispositivos vamos a encontrar en los circuitos IDC? Dispositivos como detectores de humo, detectores de temperatura, de estaciones manuales convencionales, switch de presión, válvulas de flujo, todo tipo de dispositivo que podamos supervisar un contacto seco, un estado on-off. Eh, Otro de los circuitos que tenemos en nuestros sistemas son los circuitos NAC, que la mayoría de ustedes van a encontrar en todos los paneles, en la mayoría de paneles, sobre todo en nuestros paneles de detección de incendio de todas nuestras líneas de producto como Farlight, Notifier, System Sensor, Silent Night, Gainwell, van a encontrar los circuitos NAC o las salidas de circuitos NAC que básicamente son circuitos de dispositivos de notificación. Allí es a donde vamos a conectar las sirenas, campanas, luces estroboscópicas, sirenas con luz estroboscópica y demás dispositivos que funcionan como notificación de alarmas de incendio. Este circuito es supervisado y activa todos estos dispositivos de notificación basado en la programación y configuración de nuestro panel de control de alarmas de incendio. Y tenemos por último un circuito que son los circuitos SLC, que son por sus siglas en inglés, circuitos de dispositivos de iniciación o señalización, también le podemos llamar así. Estos circuitos son comúnmente llamados lazos o loop, que son direccionables y que están diseñados para dispositivos tanto de entrada como dispositivos de salida, ya que hablan un protocolo de comunicación independiente. Ellos tienen la capacidad de hablar en doble vía, de comunicarse en doble vía con el panel porque están en una constante comunicación. Estos circuitos SLC o lazos o loop, como ustedes lo prefieran llamar, por lo general son circuitos donde conectamos dispositivos inteligentes que tienen la capacidad de informar al panel el estado en el que se encuentran. Allí vamos a encontrar también detectores de humo tipo puntual, detectores de temperatura tipo puntual, estaciones manuales inteligentes direccionables, módulos de monitoreo, módulos de control y supervisión, módulos de relevos, módulos aisladores, todo tipo de dispositivos inteligentes que sean direccionables y que hablan un protocolo de comunicación. Para el caso de Farlight, nuestro protocolo de comunicación se llama Lightspeed. Para el caso de Notifier, el protocolo de comunicación es FlashScan. Para el caso de Silent Night, puede hablar protocolo de comunicación SK y protocolo de comunicación IDP. Tiene distintos tipos de circuitos de protocolos de comunicación, perdón. Entonces, dependiendo de los dispositivos que vamos a comunicar, debemos tener claro qué protocolo de comunicación vamos a hablar a través de ese SLC o lazo.
Los estándares de cableado que manejamos están definidos en la norma NFPA 72 y adicionalmente indican el rendimiento para estos diferentes tipos de cableado, tanto para los circuitos IDC como para los circuitos NAC y también para los circuitos SLC. Antiguamente se conocían y se hablaba de clases de cableado y estilos de cableado. Desde la modificación de la norma NFPA 72 en las modificaciones de la edición 2016 a la edición 2019, se abolieron estos estilos de cableado, los estilos 4, 6 y 7, que eran únicamente adaptables a los lazos o a los circuitos SLC. Estos estilos de cableado se unificaron o se condensaron dentro de las clases de cableado para manejar un solo término, ya que en el gremio en general se conocía y se hablaba siempre de clase de cableado, pero no se conocía muy bien de los estilos de cableado. Y puedo decirles que yo fui una de esas personas que no entendía muy bien cuál era la diferencia entre un estilo y una clase hasta que pude consultar en detalle cuáles eran las aplicaciones, en qué casos aplicaba un estilo, en qué casos aplicaba una clase de cableado. Pero pues la NFPA 72 nos ha hecho un poco más fácil este concepto y todo lo ha condensado en clases de cableado. Veíamos anteriormente que hablábamos de dos tipos o clases de cableado, que eran la clase B y la clase A. Vamos a hablar principalmente de estas dos clases de cableado porque son las más comunes, son las más utilizadas. Hay otras más clases de cableado en la norma, clase E, clase X, clase N, pero no son tan comunes, no son tan utilizadas y por lo tanto no vamos a profundizar en esto. El cableado clase B está diseñado para dispositivos de iniciación o de notificación. Este es un circuito que conecta dispositivos a dos hilos, se intercomunica los dispositivos en paralelo, cerrando y supervisándolo a través de una resistencia de fin de línea. Siempre es importante que tengan presente y que tengan muy en cuenta cuál es el valor de esa resistencia de fin de línea que utilizan el dispositivo o el circuito IDC o NAC que están conectando. La mayoría de veces los problemas que se presentan en este tipo de circuitos en cableados clase B son por el incorrecto uso de las resistencias de fin de línea. Colocan resistencias de fin de línea con un diferente valor, colocan resistencias de fin de línea en lugares que no corresponden. Uno de los errores o de las malas prácticas de instalación, para llamarlo mejor, es colocar la resistencia de fin de línea directamente en las borneras de conexión del panel de control de alarmas. Es un uso incorrecto de la conexión de la resistencia de fin de línea porque, como su nombre lo indica, es una resistencia que debe ir al final del circuito, no en el inicio del circuito. ¿Cuál es el problema de colocar la resistencia de fin de línea en el inicio del circuito? Que si en algún momento nos retiran uno de los dispositivos de notificación de nuestro circuito, no vamos a poderlo saber. Por el contrario, si colocamos la resistencia de fin de línea al final del circuito, sí vamos a poder determinar si nos quitan o si alguna persona retiró uno de los dispositivos de notificación de ese circuito. Una pérdida de señal en el cableado genera una pérdida de comunicación a todos los dispositivos del circuito y esto es muy importante tenerlo presente porque esa es una de las desventajas de los cableados clase B. Y específicamente para los circuitos IDC y para los circuitos NAC no se permiten derivaciones en T como lo indicamos en la parte inferior de nuestro slide. Para circuitos IDC y para circuitos NAC no se permiten derivaciones en T. Este es un ejemplo de un circuito clase B con dispositivos convencionales, un IDC. Podemos asumir que este es un detector de humo, este es una estación manual, este es un detector de temperatura, este es otro detector de humo, esto es una válvula de flujo y estamos cerrando el circuito con nuestra resistencia de fin de línea para que la corriente que recorre estos dispositivos pueda llegar a esta resistencia y el panel va a poder hacer las mediciones de corriente adecuadas para determinar si está correctamente funcionando el circuito o no.
En este caso, si llegamos a desconectar este dispositivo o llegamos a quitar este dispositivo del sistema, se debe perder la comunicación con los demás dispositivos del circuito. O en el caso de desconectar el último dispositivo del sistema, también se debe perder la comunicación del circuito y debe presentar un problema en el sistema porque está perdiendo contacto o perdiendo comunicación con los dispositivos. ¿Ok? Acá vamos a ver ahora el estilo 4 o hoy en día llamado clase B para los circuitos SLC. Entonces ahora ya tenemos una clase B, un cableado clase B para los circuitos SLC específicamente. Aplica solamente para los circuitos SLC este tipo de cableado que era el antiguo estilo 4 en paneles direccionables. Es un circuito con comunicación entre dispositivos direccionables a dos hilos, no requiere resistencia de fin de línea. Esta es la primera diferencia entre el clase B del IDC y del NAC versus el clase B del SLC. El clase B del SLC no requiere resistencia de fin de línea. ¿Por qué no requiere resistencia de fin de línea? Porque son dispositivos inteligentes que se comunican con el panel por el protocolo de comunicación que hablábamos al comienzo, y por este motivo no es necesario que el panel supervise una corriente como tal del sistema, sino que va a estar en constante comunicación con los dispositivos. Si pierde comunicación con uno de los dispositivos, si alguno de los dispositivos no responde a su señal de sondeo, vamos a poder identificar que hay un problema en el circuito, entonces va a ser mucho más fácil la detección de problemas. Se pueden tener derivaciones siempre y cuando no se exceda la impedancia máxima permitida en el lazo. Esta es otra de las diferencias que existe entre el cableado clase B de los SLC y el cableado clase B de los NAC e IDCs. En los SLCs sí podemos hacer derivaciones en un cableado clase B, sin embargo debemos tener en cuenta la impedancia máxima, la resistencia máxima que debe tener el sistema o las derivaciones que hagamos en nuestro sistema, y esta indicación nos la va a entregar el fabricante del panel. En este caso, nuestros paneles de Farlight y de Notifier manejan una máxima impedancia de 40 ohmios. Entonces debemos tener en cuenta que no debemos superar esta impedancia cuando tenemos cableados clase B en nuestros lazos con derivaciones o con T-taps, como llaman algunos. Un cortocircuito en el lazo puede llegar a dañar la tarjeta de comunicación principal localizada en el cerebro principal, es decir, puede llamar nuestra tarjeta de lazo o podría dañar nuestro panel de control principal si tenemos un cortocircuito. Idealmente, y para proteger nuestros sistemas, nuestros paneles de Farlight y de Notifier vienen con una protección inicial dentro de las board y dentro de las conexiones para prevenir que estos cortocircuitos dañen el funcionamiento del panel como tal, pero sí es importantísimo y es obligatorio verificar inmediatamente cuando se tengan estos cortocircuitos en el lazo. ¿Ok? Estas son algunas de las diferencias. Aquí vamos a ver un ejemplo de un circuito clase B para circuitos SLC. Entonces salimos del panel con nuestro positivo y negativo. Tenemos diferentes ramificaciones. Aquí tenemos la primera ramificación, aquí tenemos la segunda ramificación, y la medición que debemos hacer es desconectando estas ramificaciones, medimos, hacemos una medición inicial en este punto, posteriormente hacemos una medición en este segundo punto y sumamos los valores de las impedancias de esas tres ramificaciones, la ramificación A, la ramificación B, la ramificación C, y este total de impedancia debe ser menor o igual, máximo igual, al valor recomendado por el fabricante. No debemos exceder esa recomendación porque seguramente vamos a tener problemas. Esta impedancia de cableado va a ser totalmente independiente a el calibre de cableado y a las distancias de cableado que podemos superar. ¿Qué debemos tener en cuenta en estos casos? De acuerdo al calibre de cableado que utilicemos, vamos a poder tener una mayor o una menor distancia, y eso también lo van a encontrar en los manuales de nuestros fabricantes, de todos los fabricantes de paneles de alarmas, particularmente para nuestros paneles de Notifier y Farlight, con un calibre
calibre 18 de cableado de incendio, van a poder ustedes llegar a casi 1 kilómetro de distancia, 980 metros de distancia, que es una distancia muy buena para proyectos pequeños y medianos. Con un calibre 16 van a poder llegar a 1500 metros de distancia aproximadamente, que ya es un poco más grande, y así sucesivamente vamos a tener diferentes distancias de cableado. De acuerdo a ese cableado que ustedes utilicen, si es calibre 14, si es calibre 16, si es calibre 18, deben verificar con el fabricante del cableado. En este caso nosotros recomendamos utilizar cableado Génesis o utilizar cableado Belden, que son de los mejores fabricantes en cableados de incendio, donde ustedes van a poder consultar con las fichas técnicas de estos fabricantes y de los cableados que seleccionen de acuerdo al calibre, cuál es la impedancia por metro o la impedancia por cierta cantidad de metros que van a tener o que va a tener este cableado para poder tenerla en cuenta en estos cálculos. Sobre todo cuando están haciendo procesos de diseño, porque es muy difícil en un proceso de diseño poder determinar cuál es la impedancia del cableado si no lo tenemos instalado. Entonces, con las fichas técnicas de los fabricantes van a poder determinar cuál es la impedancia del cableado de acuerdo a las distancias y determinar que no excedan el máximo permitido por nosotros o por el fabricante del panel en cuanto a esta impedancia en las ramificaciones. Otro ejemplo de un cableado SLC en estilo 4 o en clase B es acá donde tenemos nuestro circuito SLC que viene aquí a las estaciones manuales y a este detector de humo que tenemos a la derecha, y en este punto tenemos una derivación. Aquí tenemos otros detectores en la parte inferior que se derivaron y es totalmente funcional. Recordemos que para efectos gráficos aquí tenemos los mismos dispositivos dentro de los cableados, sin embargo aquí pueden ser todo tipo de dispositivos inteligentes y direccionables, podemos tener módulos de control, módulos de relevo, módulos de monitoreo, diferentes dispositivos, y por ejemplo allí es donde habla la norma o hablábamos que los circuitos SLC permiten tanto dispositivos de entrada como dispositivos de salida, porque al tener un módulo de control dentro de este circuito clase B o estilo 4, como llamábamos antiguamente, podríamos tener un módulo de control y a ese módulo de control conectarle un circuito NAC de supervisión y control de sirenas, luces estroboscópicas o en general dispositivos de notificación de alarmas. Ahora vamos a hablar de los cableados clase A. El cableado clase A aplica tanto para los IDCs, los circuitos NAC y los circuitos SLC. Es para dispositivos de iniciación y de notificación. Aplica de la misma manera, como lo mencionaba, para IDCs y SLCs, que son circuitos de iniciación y notificación, o los NAC, que son solo de notificación. El cableado se origina en el panel de control, interconecta todos los dispositivos de forma paralela y vuelve al panel de control. Generamos una redundancia, generamos un soporte al sistema para que no perdamos comunicación en nuestro circuito. Si el voltaje en el circuito se pierde, el circuito de retorno permite la comunicación a los dispositivos que hayan perdido voltaje inicialmente. Esto no quiere decir que vamos a perder comunicación con todos nuestros dispositivos, vamos a tener comunicación siempre con todos nuestros dispositivos, pero deben tener en presente que si tenemos nuestro circuito o nuestro sistema, lo tenemos cableado en clase A, si se corta el circuito, si se rompe el circuito, si el voltaje del circuito se pierde, el sistema está en la capacidad de supervisarlo y de notificar que hay un problema con la clase de cableado que estamos utilizando. Y es muy importante tener presente que debido a esta configuración de cableado, no se permiten hacer derivaciones. ¿Ok? Vamos a ver aquí un par de ejemplos posteriormente. Antiguos estilos 6 y 7 fueron hoy en día aplicados o incluidos dentro del estilo clase A o del cableado clase A. El estilo 7 específicamente hoy en día es el clase X, que vamos a ver más adelante en otro slide, cómo es este tipo de conexión. Y pues estos estilos aplicaban para los lazos de comunicación únicamente. Se origina en el panel, interconecta los dispositivos y retorna al panel generando la redundancia. Igual que en el clase A, si el voltaje del circuito se pierde, el circuito de retorno permite la comunicación a los demás dispositivos, tampoco permite derivaciones. Y la diferencia entre el estilo 6 y el estilo 7 es que refiere al aislamiento de cada uno de los dispositivos que ya vamos a ver gráficamente.
Entonces aquí tenemos un circuito clase A o estilo 6, donde tenemos nuestro panel de alarmas, los dispositivos de iniciación. Si tenemos un circuito IDC, entonces todos son dispositivos de iniciación. Si tenemos un circuito SLC, pueden ser dispositivos de iniciación o también de notificación de salida, utilizando módulos de control o módulos de relevo. Salimos del panel y retornamos al panel. ¿Qué pasa si nos cortan el circuito en este punto que estoy señalando? En el momento en que corten el circuito en este punto que estoy señalando, por este lado del circuito comunico todos estos dispositivos y por este lado del circuito comunico todos estos dispositivos. La corriente, el voltaje que va a llegar al panel va a variar y el panel va a poder identificar que hay un problema en este circuito clase A o estilo 6, depende de cómo lo quieran llamar. Les recomiendo que lo llamen clase A porque aplica hoy en día y la norma lo permite. Y la manera más fácil de identificar este tipo de fallas, pues va a ser muy sencilla. Ustedes simplemente lo que van a hacer es desconectar en el panel la bornera en la que conectan uno de estos dos circuitos, el de salida o el de entrada. De esta manera van a poder identificar, ya que si es un panel direccionable, les va a indicar cuáles son los dispositivos que deja de visualizar. Entonces, en el momento en que él identifica los dispositivos que deja visualizar, ustedes ya saben hasta qué punto del circuito estamos bien en el cableado y hasta qué punto no. Hacen lo mismo con la otra parte del circuito, lo desconectan, verifican cuáles dispositivos se visualizan y cuáles no, y de esta manera van a poder determinar si el problema está entre estos dos dispositivos o si está dentro de un grupo de dispositivos como tal. Esto también aplica para los dispositivos, para los problemas de fallo a tierra, que son muy comunes y que sé que para muchos es tedioso tener problemas de fallo a tierra. En un circuito clase A es mucho más fácil identificar un fallo a tierra por esta práctica donde vamos a poder identificar los problemas que tengamos en el cableado. Otro ejemplo, ya un poco más claro para los SLC, entonces aquí tenemos nuestra salida de circuito y nuestro retorno al panel utilizando dispositivos de iniciación como son detectores y estaciones manuales. Aquí ya un poco más gráfico, si llegamos a perder aquí comunicación, vamos a poder identificar por cualquiera de los dos puntos los demás dispositivos, no vamos a perder comunicación con los dispositivos. Y aquí está el cableado SLC en estilo 7. Este cableado SLC en estilo 7, la gran diferencia es que necesitamos o exige que utilicemos dispositivos aisladores a la entrada y a la salida de cada uno de los dispositivos que vamos a tener en nuestro sistema. Eso incluye que coloquemos aisladores tanto a la salida como a la entrada del panel. Entonces, tengo mi módulo aislador de cortocircuitos a la salida del panel y en el primer dispositivo tengo tanto a la entrada como a la salida aisladores y así sucesivamente en cada uno de los dispositivos. La gran ventaja de este circuito, de este estilo 7 o clase X, que hoy en día se conoce en la norma, es que cualquier dispositivo que tenga un cortocircuito o cuando se presente un cortocircuito en cualquier lugar del cableado, el panel va a poder identificar exactamente el punto en el que se presenta esa falla en el cableado y los demás dispositivos van a continuar operando sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la desventaja de este circuito? Que los costos van a ser muy altos porque vamos a requerir por cada dispositivo de detección, de iniciación, vamos a requerir 2 dispositivos de aislamiento. Para este tipo de aplicaciones es útil utilizar las bases aisladoras que tienen nuestros detectores de humo, detectores de temperatura, detectores de tipo puntual. ¿Por qué? Porque estas bases aisladoras nos van a permitir optimizar en costos que se presenten estos casos de cortocircuitos en el lazo. Y hay una posibilidad que es permitida en la norma en los circuitos clase A o los estilo 6 para los SLC, que es tener bases aisladoras o dispositivos aisladores en el recorrido del circuito. Estas bases aisladoras o módulos aisladores tienen una cierta capacidad de dispositivos que pueden proteger,
para el caso de Honeywell son hasta 25 dispositivos. Entonces aquí tenemos nuestro señal, nuestro SLC, este es el módulo aislador de la salida del panel. Viene mi primer dispositivo con una base aisladora, aquí vamos a poder tener hasta 25 dispositivos, otra base aisladora, otros 25 dispositivos y en el retorno al panel un aislador también y retornamos al panel. Entonces esa es una gran ventaja que podemos utilizar módulos aisladores y bases aisladoras dentro de un mismo circuito para buscar una mayor protección. Es un estilo 6 con aisladores que puede ser funcional. Para el estilo 7 se pueden utilizar también las bases aisladoras, pero se requieren una mayor cantidad de dispositivos aisladores. También hay la posibilidad de, en el estilo 4 o en la clase B de los circuitos SLC, utilizar módulos aisladores para protección por zonas. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos nuestro SLC a la salida, la protección del lazo, y por pisos o por zonas tenemos diferentes módulos aisladores que cubren un grupo de hasta 25 dispositivos. 25 dispositivos para los circuitos de Honeywell, para los dispositivos Honeywell, Notifier, Farlight, Silent Night. Para dispositivos de marcas de otros fabricantes, deben verificar con el fabricante cuántos dispositivos puede soportar el módulo aislador. Importante que tengan presente que si yo tengo más de 25 dispositivos en este circuito, no puedo colocar aquí otro módulo aislador. Esto no es permitido. ¿Por qué? Porque no estaría haciendo ninguna función ese módulo aislador. Tendríamos que tener otro módulo aislador acá y extenderlo hacia los dispositivos adicionales que queramos conectar. Entonces, agrupación por zonas o por pisos lo podemos hacer en un estilo 4 o en un clase B para los circuitos SLC. También es permitido. Y la norma, la NFPA 72 para la edición 2019, ha exigido colocar en este tipo de aplicaciones, tanto en la entrada como en la salida del panel, aisladores para que sea mucho más robusto. Entonces miren que aquí tenemos una mayor protección porque tenemos esta zona protegida por este módulo, esta zona protegida por este módulo, esta zona protegida por este módulo, esta zona protegida por este módulo. Si llega a ocurrir un corto entre los módulos aisladores como tal, pues también está protegido el panel, tanto por el retorno como por la salida. Eso viene siendo un mix entre clase A y clase B, pero en realidad es un clase B o un estilo 4 con aisladores para proteger el circuito. Máximo 25 dispositivos por módulo aislador para este tipo de aplicaciones. En la NFPA 72, en el apéndice A, donde hace la explicación de todos los contenidos, para encontrar otras gráficas explicativas de este tipo de conexiones que son permitidas y que de la manera correcta en que lo deben realizar. Adicionalmente, tengamos en cuenta que, como siempre, las normas NFPA hacen referencia a otro tipo de normas y principalmente para los cableados y los circuitos de comunicación es muy importante que tengan en cuenta el Código Eléctrico Nacional o el NEC, que es la norma NFPA 70, en la cual van a encontrar los requerimientos y las bases de instalación de todo lo que tiene que ver con circuitos eléctricos. A pesar de manejar unas bajas corrientes en nuestros circuitos SLC y nuestros circuitos IDC, es corriente eléctrica. Debemos también tenerlos en cuenta para nuestros circuitos, para nuestros tipos de cableados, los requerimientos de la NFPA 70 y también de otros tipo de normas y otras normas NFPA. Incluso hacen referencia, como nos podemos dar cuenta aquí, al handbook, que es el libro explicativo de las normas. En este caso, este es el handbook de la NFPA 70, este es el handbook de la NFPA 101, el handbook de la NFPA 1, el handbook de la NFPA 72 y guías de diseño de NFPA que también están disponibles para que ustedes la puedan consultar. Recuerden que pueden registrarse en la página web de NFPA y hacer la consulta de toda esta documentación. ¿Qué debemos tener en cuenta para los métodos de conexión de nuestros dispositivos? Este tipo de conexión es incorrecto. Esto no es permitido. Si tenemos nuestro cableado de incendio y llegamos con el cobre y hacemos esta figura que vemos en la parte izquierda de la diapositiva,
Eso no es permitido. ¿Por qué? Porque en el momento que retiremos el dispositivo, puede ser de notificación o de iniciación, que está conectado a esta bornera, a este tornillo, a esta entrada, a este conductor, no vamos a poder identificar si se perdió o no se perdió comunicación con el dispositivo. ¿Qué sí es válido? Este tipo de conexiones, que se rompa como tal el cobre, pero esta conexión se hace como tal en los bornes de conexión, en los conectores como tal. Aquí tenemos, este es el cobre de entrada, este es el cobre de salida, y aquí lo vemos mucho más explícitamente, cobre de entrada y cobre de salida. Esta es la correcta forma de hacer la conexión de nuestros dispositivos, bien sean dispositivos de notificación o dispositivos de iniciación. Para todo tipo de dispositivos es válido estos métodos de conexión, tener en cuenta el método correcto y el método incorrecto. Y adicionalmente, esta es una gráfica sacada en FPA 72, donde aquí nos muestra la salida del circuito de dispositivos de iniciación. Este es un circuito IDC. Tenemos acá nuestra señal positiva, aquí tenemos nuestra señal negativa, y para el caso de dispositivos que tienen terminales duplicados, entonces utilizamos los terminales adecuados de entrada y de salida. Donde tenemos conectores duplicados, entonces podemos tener este tipo de conexiones. Aquí en teoría lo llaman un empalme, pero pues no es lo ideal, pero la norma lo está permitiendo. Placas enmuescadas de sujeción o terminales simples. Tenemos la entrada y la salida. Miren que tenemos un cable para entrada, un cable para salida. Y como es un IDC, la resistencia de fin de línea al final del circuito que debemos contemplar. ¿Cuál es el método incorrecto de conexión? Utilizar el mismo punto de conexión de entrada como punto de conexión de salida. Esto es un método incorrecto de conexión, bien sea para todos los tipos o diferentes maneras de dispositivos que tengan conexión. Entonces, aquí tener presente esto. Algo muy importante que sé que también les interesa: los tipos de cableado, los cables que se utilizan en los sistemas de detección de incendio. En todos los sistemas de detección de incendio debemos utilizar cables aprobados para este tipo de aplicaciones, y la mayoría de cables que utilizamos en nuestros sistemas de detección de incendio son estos cables que vemos en la diapositiva, que son los cables FPL, FPLR y FPLP. Son cables para aplicaciones de incendio que tienen múltiples fabricantes que los desarrollan y que tienen diferentes características. Los cables FPL son los de más baja especificación. Se usan dentro de ductos horizontales y para bajantes con coraza a dispositivos. Lo recomendable es utilizar una ductería, una tubería independiente para este tipo de cables FPL. Y este cable FPL, como es el de más baja especificación, asimismo es un cable que genera una mayor cantidad de gases contaminantes, a no ser que sea un cable libre de halógenos, porque al ser un cable libre de halógenos, pues de acuerdo a esa aprobación que sea libre de halógenos, quiere decir que no genera gases contaminantes o gases tóxicos. Entonces el FPL lo utilizamos, lo llamamos de uso general. Entonces es el cable que utilizamos para la mayor cantidad de dispositivos porque nos permite hacer la conexión de los dispositivos. Luego está el cable FPLR tipo riser, que es para utilizarlo en verticales por ductos, y este cable FPLR es un poco más estricto en su especificación, un poco más robusto en su especificación que el FPL, genera una menor cantidad de gases contaminantes al producirse, al estar en contacto con el fuego. En cualquiera de los casos, estos tres tipos de cableado son retardantes a la llama, entonces no se preocupen por eso. Genera una menor cantidad de gases contaminantes. Se utiliza principalmente en verticales de cableado, tanto por ductos como por bandejas se podría utilizar. No es lo recomendable utilizar las bandejas, pero se podría utilizar si son bandejas de cableado vertical. Y tienen la posibilidad o la característica de soportar, de prevenir, de evitar la propagación del fuego de manera vertical. Y por último, el más robusto es el cable FPLP. El FPLP está definido para uso en ductos, en bandejas tipo plenum,
en usos, en ductos o en usos especializados para aires acondicionados, ductos para aires acondicionados y temas de ventilación. Allí es donde utilizamos los cableados FPLP, es el de más, de especificación más robusta, son los más costosos asimismo porque son más estrictos y generan una menor cantidad de gases contaminantes si no son libres de halógenos. Si son cables que no son libres de halógenos, generan una menor cantidad de gases contaminantes. Sé que para muchos hay la incertidumbre de si es obligatorio o no utilizar cableados libres de halógenos. Les puedo decir que, por ejemplo, para Colombia no es obligatorio utilizar cableados libres de halógenos para aplicaciones de detección de incendio específicamente. ¿Por qué? Porque se asume que estos tipos de cableados y de circuitos están determinados para la aplicación de detección de incendio y si se van a ver expuestos a fuego, quiere decir que ya está muy comprometida la edificación y que ya estamos en un nivel de un incendio muy crítico. Particularmente, por ejemplo, para Perú, Perú sí exige que todos los cableados que se utilicen deben ser libres de halógenos. Entonces, en este caso, el cable de incendio también debe venir listado y aprobado para que sea libre de halógenos. Entonces, debemos tener en cuenta estas consideraciones en el tipo de cableados que vamos a utilizar. En el mercado es muy común ver que el cable que más se utiliza es el tipo riser, que es el de cableados verticales, lo utilizan para prácticamente todo, pero pueden ustedes darse cuenta que podrían utilizar en un proyecto los tres tipos de cables, tanto el FPLP como el FPLR, como el FPL, dependiendo de cómo van ustedes a hacer el cableado, si tienen una ingeniería de detalle del cableado que van a utilizar, los tipos de ducterías, las rutas de cableado, van a poder utilizar los tres tipos de cableado y eso les puede ayudar en dado caso a optimizar costos. En cuanto a normatividad, debemos verificar la norma NFPA 70 para ser más estrictos en cuanto a los requerimientos. Particularmente para los sistemas de detección de incendio, debemos tener una tubería independiente para este tipo de cableados y a no ser que tengamos un cable FPLP que puede ir en bandejas tipo plenum y que tiene una característica mucho más robusta que el FPL o el FPLR, podría ir en una bandeja tipo plenum, pero la recomendación es que siempre tengan su ductería o su canalización independiente, de manera individual. ¿Y cuáles son los tipos de tuberías o canalizaciones que podemos utilizar? Entonces, podemos utilizar tubería PVC para cuando quede la tubería empotrada o dentro de la superficie. Podemos utilizar tubería metálica del tipo IMC o roscada, que es mucho más robusta y mucho más ideal para diferentes lugares. Por ejemplo, para hospitales es muy recomendable utilizar tubería IMC, que la podemos utilizar tanto empotrada o superficial. Y la más común y que utilizamos en todos nuestros proyectos es la tubería EMT, que también la podemos utilizar tanto empotrada como superficial. Allí depende de los lugares en los que vamos a instalar, pero para aquellos que tenían la duda si podíamos utilizar tubería PVC, sí podemos utilizar tubería PVC, simplemente de tener en cuenta que para lugares en donde la tubería quede empotrada y podemos utilizar cualquier tipo de estas tuberías. Hay en el mercado unos tipos de tuberías de PVC que vienen aprobadas para aplicaciones eléctricas y que permite ser expuesta. Es una tubería especial que cumple con los requerimientos de RTE, particularmente para Colombia, cumple con los requerimientos de RTE y tiene unas características totalmente diferentes a la tubería PVC convencional. Es una tubería PVC con una cédula mucho más robusta, es decir, un grosor especial, unos componentes de fabricación especiales que lo hacen muy robustos y que permite que sea una tubería de PVC expuesta, que pueda quedar superficial y que no afecta el funcionamiento del sistema. Tiene muchas pruebas por UL, está aprobado por UL para que pueda ser expuesta, entonces sí hay un tipo de tubería en PVC que puede ser expuesta, pero es explícitamente aprobada por UL y es un tipo de tubería especial, tubería PVC especial, no es la tubería PVC convencional que utilizamos para aplicaciones eléctricas. Entonces, señores, este es un breve resumen de los estilos, clases de cableado, tipos de cableado, y pues abrimos el espacio para las preguntas que en esta presentación no teníamos tanto tiempo de charla,
para verificar entonces sus preguntas. Veo que ya algunos han hecho algunas preguntas, entonces voy a devolverme un poco a ver si encuentro otras por allí. ¿Cuándo volvemos a tener la capacitación de normatividad colombiana? Bueno, Juan Quiñones, esto lo podemos conversar con nuestro equipo de Full Protection, con David, con Camila, con Patricia, lo podemos revisar y programar una nueva fecha, aprovechando que sé que en la mayoría de países de Latinoamérica, particularmente en región andina, en Centroamérica, estamos en aislamiento, en cuarentena y parece que esto se va a extender un poco más. Yo sé y estoy seguro que podemos hacer nuevamente esta charla de normatividad colombiana. Por favor, pónganse en contacto con sus asesores de Full Protection que les estarán indicando cuándo son estas fechas de los webinars adicionales. Alexander Acosta nos decía, también se pueden poner como bases aisladoras para evitar los cortocircuitos al panel. Como lo vimos, Alexander, es correcto, sí se pueden utilizar bases aisladoras. En los portafolios de Notifier y Firelight tenemos este tipo de opciones de bases aisladoras para circuitos SLCs. ¿Por qué debo sumar las tres impedancias A, B y C si solo con medir a la salida tendríamos la impedancia total? No vas a tener una impedancia correcta porque, pues con lo que indica la norma, y si tú verificas en FPA 72, es que debes medir cada una de las ramificaciones para tener la total certeza del valor total de la impedancia del sistema. Entonces debes hacer la medición en las ramificaciones. Una de las ventajas que tenemos en nuestros sistemas de Honeywell es que las ramificaciones no deben tener no tienen el problema de no poder tener la misma cantidad de dispositivos. ¿A qué me refiero? Hay sistemas, hay fabricantes que cuando tú haces una ramificación no puedes tener 4 dispositivos en una ramificación y 4 en otra. Tienes que tener un número diferente de dispositivos en las ramificaciones. En este caso, en nuestros sistemas de Honeywell, no hay problema con esto, puedes tener la misma cantidad de dispositivos, lo que debes tener en cuenta es no superar la impedancia de nuestros sistemas, que como lo mencionaba es de 40 ohmios. Las impedancias son con dispositivos instalados, preferiblemente sí, Frank, porque adicional a la impedancia propia de los cableados, pues los dispositivos tienen una impedancia muy pequeña, pero también la tienen, entonces es recomendable tenerla en cuenta. Sin embargo, para efectos de diseño, con las distancias del cableado lo vas a poder contemplar. Cuando se superan esas impedancias recomendadas, ¿hay algún dispositivo de ayuda que me pueda bajar esa impedancia? No. Ahí lo que sucede, Jesús Mauricio Mora, es que debes cambiar el tipo de cableado. Eso sí ya es, no el tipo, sino el calibre del cableado. Eso ya hemos tenido casos en que utilizan el cable de calibre 18, que es el más económico y es el de menor grosor, entonces lo utilizan, pero es una distancia muy larga o tienen muchas ramificaciones, se excede la impedancia. Entonces, si verificas las fichas técnicas de estos fabricantes, la impedancia de un calibre 18 es mayor que la impedancia de un calibre 16. Entonces, ahí lo que tendrías que hacer es cambiar el calibre de cableado para poder solventar este problema de superar la impedancia. Sí vamos a tener acceso a las presentaciones el equipo de Full Protection se las va a estar compartiendo, no tengan inconveniente con esto. Myron Luis Correa nos pregunta, en el estilo 6, en el momento que no hay bases aisladoras y se genera un corto, ¿también afecta la tarjeta? Sí, también puede afectar la tarjeta, si no tienes bases aisladoras o módulos aisladores, también puedes afectar la tarjeta. O hay referencias que tengan protecciones internas en la tarjeta para estos eventos. Como les comentaba, en los paneles de Notifier Firelight System, Silent Night, nuestros paneles de todas las líneas de Honeywell, nuestros paneles vienen con una protección interna en las tarjetas. Sin embargo, lo recomendable es contemplar estos dispositivos de protección adicionales. O hay también otros tipos de dispositivos de marcas que se dedican a este tema de protección a sobrevoltajes, pero pues si quieren estar más seguros, utilizar módulos aisladores. José Mario Dugerti nos pregunta por qué colocan un módulo aislador al final de un cableado clase B o estilo 4. No, José. Recuerda que el módulo aislador en el clase B o estilo 4 para los SLC, por norma, en la edición 2019, que es la vigente y que es la última, lo que pide es tener también una redundancia en el circuito de módulos aisladores para proteger de una mejor manera todo el circuito. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar que si no tenías esa protección, seguramente al tener un corto en la salida del panel, pues se te va a ir todo el circuito.
Entonces, lo que pide la norma es, tienes un módulo aislador tanto en la salida como en el retorno, y de esta manera puedes generar también una redundancia para un cableado clase B, que en realidad viene siendo un mix entre clase B y clase A. Ya no me quedó claro la limitante de 25 dispositivos al colocarlos en el riser, limitaría a 25 dispositivos por lazo. Tienes máximo 25 dispositivos por módulo aislador o por base aislador. Si tú tienes un circuito clase A o un circuito clase B, independientemente del circuito que tengas, clase A o clase B, impones módulos aisladores, pero no vas a utilizar un estilo 7 o un clase X, máximo un módulo aislador o una base aisladora te va a poder soportar hasta 25 dispositivos. Entonces, tú, si es un clase A, sales del panel, tienes la primera base aisladora, 25 dispositivos y debes poner otra base aisladora u otro módulo aislador para otros 25 dispositivos y así sucesivamente hasta retornar al panel. Si tienes un clase B, haces las derivaciones, pero debes tener presente que cada una de esas derivaciones debe tener un módulo aislador y máximo va a poder tener conectados 25 dispositivos. ¿Ok? Espero que haya quedado un poco más claro. ¿Solo los cables FPLP pueden ir en bandeja? Sí, correcto, solo los cables FPLP pueden ir en bandeja. Los FPL y FPLR no pueden ir en bandejas, deben ir en tuberías individuales. Esto lo van a encontrar mejor en NFPA 70. ¿Qué norma exige el tema de halógenos? Esto ya es más un tema de normas locales. Como les comentaba, por ejemplo, en Colombia, RETIESI está exigiendo que hayan cableados libres de halógenos específicamente para Colombia, pero para el tema de detección de incendio aún no está exigido. En Perú, por el contrario, sí exigen que todos los cableados tienen que ser libres de halógenos. Entonces es más un tema de normas locales que se tiene que verificar para determinar qué tipo de cableado nos exige. ¿El tipo de cable FPLR es posible usarse en áreas horizontales? Sí, sí es posible usarlo, no hay una restricción que no lo puedas usar. Sí lo puedes utilizar, Myron, pero pues el concepto de fabricación y desarrollo es para verticales. Pero si lo utilizas en horizontal no hay problema, funciona igual. De hecho es lo que más utilizan y que más se comercializa en el mercado. La PVC empotrada en cemento o puede ser con muros y techos falsos de drywall. Idealmente en cemento porque es allí donde en realidad queda empotrada. Si tú la pones entre muros o entre techos falsos, en realidad no está quedando empotrada, tú la estás dejando es oculta, más no empotrada. Entonces debe ser empotrada en cemento u otro material que utilice. Esa tubería que dices es la cédula 40 PVC conduit. Correcto, es una cédula 40 que es mucho más gruesa que el estándar de tuberías PVC. ¿Es exigencia de los cables NAT y SLC que vayan por tuberías independientes? No necesariamente debes contemplar los NAC y los SLC en tuberías independientes porque hacen parte del mismo sistema, del mismo circuito que es el sistema de notificación de alarma de incendio. Que sí debes tener en cuenta, sobre todo para los cableados clase A, para cuando tenemos la redundancia que retornamos al panel. El circuito de salida del panel debe ir por una tubería independiente al circuito de retorno. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para todos los dispositivos porque hay proyectos en los que hacen, entre comillas, cableados clase A, pero en realidad están mandando una sola línea de tubería y por la misma tubería mandan el cable de salida y el cable de retorno. ¿Qué pasa si en algún punto nos tumban la tubería en una remodelación, nos rompen el cableado? Pues van a romper tanto el cable de salida como el cable de retorno y no estamos haciendo nada. Entonces, es muy importante revisar esto porque sí es indispensable que las tuberías sean independientes en los cableados clase A, pero no es exigente que tú individualices el circuito NAC del circuito SLC porque hacen parte del mismo sistema. Si uso cable FPLR horizontal, ¿puedo usarlo sobre bandeja? No aplica para que lo utilices sobre bandeja, ahí tienes que utilizar cable FPLP. David, Camila, ustedes me dirán hasta dónde vamos, porque si no, yo aquí sigo hablando todo el tiempo con nuestros participantes. Si debo conectar dos torres por una canalización que puede tener humedad, ¿qué referencia de cable Génesis tienen para esta aplicación? Bueno, allí habría que revisar con el catálogo de Génesis cableados que sean para aplicaciones de incendio y que soporten aplicaciones de exteriores. Sí hay cables de incendio que soportan aplicaciones de exteriores. Igual en ese tipo de aplicaciones es recomendable también utilizar ductería para este tipo de aplicación y tener una mayor protección del cableado. No te sé decir en este momento la referencia, pero sí existe. Habría que entrar a la página de Génesis a verificar
el número de parte como tal. Rafael, si quieres podemos... Los escucho, todos, tranquilo. ¿Sí? Rafael, si quieres podemos continuar con un par de preguntas. No sé, Cami, si tengamos de pronto unos 5 minutitos más, donde Rafael pueda seguir compartiendo preguntas. Ok, excelente, David. En NFPA indican cableado tipo A o B, donde indica tipo 5. No, tipo 5 no hay. Son, como les decía, hay clases de cableado. Hoy en día hablamos solamente de clases. En la NFPA 72 2019 hablamos solamente de clases. Clase A, clase B, clase E, clase N, clase X. Todas tienen sus particularidades. Antiguamente se conocían los estilos, que eran estilo 4, estilo 6 y estilo 7. No tipo 5, ese no lo conozco, nunca lo he escuchado. ¿En qué documento, cómo puedo soportar que en Colombia no se debe usar cables libres de halógenos? ¿Hay un decreto, documento, ley o algo? Tendríamos que entrar a revisar en RETIE, Camilo Fuentes, tendríamos que entrar a revisar en RETIE. Sin embargo, sé que en RETIE habla más para aplicaciones eléctricas como tal, de alto voltaje, aplicaciones de data centers, para cables de comunicaciones de datos y esto, pero sé que no hay un impedimento para que utilicemos cableado de incendio que no sea libre de halógenos. Igual, como les comentaba, si ustedes lo analizan correctamente, si este cable de incendios tiene una ductería individual, como lo exige norma, y está para este tipo de aplicaciones, pues es un cable que es retardante a la llama por aproximadamente 1 hora, pues es un cable muy robusto. Y si ya tenemos esa condición donde se está quemando el cable, pues quiere decir que estamos en una etapa de un incendio muy avanzada, que ya en realidad se deben haber tenido todas las precauciones de evacuación y extinción ideales. Esa tubería que dices, te refieres a esa, pero puede tener en techos falsos o expuesta. Sí, esa tubería PVC que les comentaba, que está aprobada para aplicaciones donde puede quedar expuesta, puede utilizarse en techos falsos, porque es una tubería en PVC para este tipo de aplicaciones eléctricas, que está aprobada, certificada UL y aprobada, y tiene la característica que también es retardante a la llama. Entonces, por esto es que también puede ser expuesta. Si ustedes toman un tubo PVC convencional, le aplican fuego, van a ver que el tubo de inmediato se empieza a deformar o se derrite. En cambio, estas tuberías especiales de PVC para eléctrico no tienen una característica más robusta y tienen una mayor capacidad de ser retardantes a la llama. El cableado FPLP debe ser colocado en ductos exteriores por normativa. No debe, puede ser, pero no debe. Es una condición que se puede tomar, pero no es obligatoria. La norma pide pegar el cable para verificar su buen estado. No entendí, Marc Pacheco. La norma pide megar el cable. No te entiendo esa pregunta, esa palabra. A ver, otras preguntas. Cuando vuelven a realizar el webinar de conexión, bueno, el de la normatividad vamos a revisarlo, el de NFPA 72 también. Ya hemos visto que varios lo han solicitado, podemos coordinar unas nuevas fechas. Para instalación subterránea, ¿qué cable se debe utilizar? Hay cable para aplicaciones subterráneas, es este mismo cable que se utiliza para aplicaciones de exteriores, o que llamamos direct burial, que es enterrado directo. Pueden utilizar ese cable. Igual, idealmente es recomendable que utilicen tuberías o ducterías para proteger estos cableados. En resumen, Jorge Enrique nos pregunta, en resumen, ¿podemos decir que el cable FPLR es adecuado para toda la instalación? No es el adecuado, es uno de los tipos de cableado que tú puedes utilizar, pero como lo vimos, tú puedes utilizar cualquiera de los cables, y de hecho en un proyecto que hagan con un alto nivel de detalle van a utilizar los 3 tipos de cableados, tanto FPL como FPLR como FPLP. Pero pues lo que les digo, el que más utilizan comúnmente es el FPLR, no está mal. Tengan en cuenta que el FPLR siempre va a tener que ir por ductería individual. Edward, si existe un cable para intemperie o áreas de humedad, como ya lo mencionábamos.
En el cableado SLC estilo 4 es posible utilizarlo con dispositivos direccionables. Disculpe que repita la pregunta, pero el audio es fatal. Ok, Egon Arroyo, de pronto verifica la conexión de tu internet. El SLC en estilo 4 en clase B sí puede, perdón un segundo, sí puede, es para dispositivos direccionables, sí se utiliza con dispositivos direccionables, de hecho está pensado para dispositivos direccionables. Hoy en día ya no se llama estilo 4, sino es clase A para circuitos SLC, pero es lo mismo, ¿ok? Listo, bueno señores, sé que hay otras preguntas por ahí. Les agradecemos mucho su participación, le doy paso nuevamente a nuestro equipo de Full Protection para que se despidan. Les estaremos compartiendo la información. Gracias a todos por su asistencia, espero que les haya gustado la charla.